Hola, hay muchas dudas acerca del desarrollo del lenguaje o de cuándo ya tomar en cuenta que mi hijo pueda tener un problema de lenguaje. No todos los niños se desarrollan de la misma manera. Hay unos que sí hacen las cosas muy a prisa en cuestión no solamente del lenguaje. Caminan antes, todo antes. Y hay otros niños que son un poquito más tardados. Pero ya la literatura nos tiene muy bien identificados los hitos del lenguaje con los que deben de cumplir, o las características en su lenguaje con las que deben de cumplir a ciertas edades. Y no es que lo tengan que hacer todos al mismo tiempo, pero tenemos un espacio, un tiempo de espera que nos marcan las mismas literaturas para poder decir que está dentro de la normalidad. Ahora bien, si el niño tiene 3 años y no habla, estamos hablando de que ya hay un problema de lenguaje al cual tenemos que prestarle atención. Pero ¿por qué esperarnos hasta los 3 años? No podemos decir ya hablará, no podemos estar en ese ay, el papá lo hizo hasta tal edad, o bla, o bla. La literatura nos marca muy bien ciertas situaciones que hay que aprender a reconocer. Ojo, no podemos tranquilizarnos solo porque el pediatra me dijo. Los pediatras cuidan de la salud de nuestros hijos y son los mejores. Pero estamos hablando de una salud física. El especialista en lenguaje es el médico en comunicación humana, foniatra, y el licenciado en terapia de la comunicación humana. A contestar esta pequeña pregunta, ¿no? ¿Cuándo me preocupo? Fácil. Los niños entre el año y los 2 años usan palabras pivote, ¿sí? Usan una sola palabra para varias cosas. Por ejemplo, agua para todo aquello que se bebe. A lo mejor sopa para todo aquello que se come. Mamá para todas aquellas personas que cumplen o que son mujeres o que cumplen con ciertas características de una mamá. Papá, ¿sí? Y así nos podríamos ir. Pero el niño ya tiene palabras, ya dice palabras. Estamos hablando entre el año y los 2 años. Eso es en cuestión de habla o de expresión. Y también de conceptos, porque si se fijan, capta muy bien ya los conceptos. No le dice agua a aquello que se come o se mastica, ¿no? Le dice agua a aquello que se bebe. Y empieza a hacer estas características, o inclusive ya separa el agua de la leche o de lo que no es agua, diciéndole de alguna otra forma, como leche, por ejemplo. Esto es normal entre el año y los 2 años. ¿Qué más hace al año? Bueno, ya para los 13 a 16 meses la literatura nos marca que debe de saber cómo se llama, y si se le ha enseñado hasta puede repetir su nombre. Y hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta a esta edad, ¿no? Los chiquitos empiezan a hacer y a crear conceptos, ¿sí? Y en base a la necesidad que tienen de expresarse, pues empiezan a utilizar y a buscar más palabras. A los 2 años, los niños ya usan palabras yuxtapuestas. ¿A qué me refiero? Ya dice mamá, dame, o papá, quiero, a lo mejor ya usa 2 palabras para hacerse entender, y empieza al final de esta edad a usar pequeñas oraciones, ¿sí? Antes de esto usan palabras yuxtapuestas, palabras, frases, que era lo que les decía ahorita, o sea, usa una palabra para una frase, ya no nada más para un objeto. Al final del año, casi a los 2, empieza a
usar una palabra frase. Ya quiere decir dame agua. Entonces es agua, agua, pero no nada más por decir agua. O sea, ya te está diciendo dame agua. Y a los 2 años ya usa palabras yuxtapuestas. Para los 3 años los niños ya deben de tener estas oraciones sencillas muy parecidas a los del adulto. Si se fijan, un hablante tardío empieza a los 3 años a hablar, pero no llevó todo este desarrollo. ¿Quiénes son los hablantes tardíos? La literatura nos maneja que los hablantes tardíos son aquellos que no desarrollan un lenguaje antes de los 3 años, pero a los 3 años lo desarrollan. ¿Cómo vamos a saber si un niño es un hablante tardío y que a los 3 años va a empezar a hablar? No lo vamos a saber. Entonces, ¿cuándo es cuando debo de empezar a preocuparme y a ocuparme del lenguaje de mi hijo? Desde el año de edad. Si vemos que no hay palabras, debemos de preocuparnos. Tal vez no queremos llevarlo a terapia, pero podemos empezar a estimularlo. Para esto voy a empezar a subir pequeños videos en los cuales voy a darles pequeños teratips para estos pequeñitos, para empezar a ver. Y si vemos que esos tips no nos funcionan, entonces hay que acudir con un profesional. ¿Quiénes son los profesionales encargados de valorar a estos chiquitos? Pues el médico en comunicación humana, ¿sí? O foniatra o audiólogo, que es lo mismo, y los licenciados en terapia de la comunicación humana, que en otros lugares son fonoaudiólogos, logopedas, ¿sí? Entonces nosotros somos los profesionales adecuados para valorar y para rehabilitar. Nosotros, licenciados de comunicación humana, podemos hacer una valoración clínica en la cual podemos determinar en qué etapa del lenguaje se encuentra el chiquito y qué es lo que debemos hacer y hacer un programa adecuado e individual para cada uno. El médico es el que valora en muchas cuestiones anatómicas y funcionales, e inclusive es el que manda a hacer los electros. ¿Por qué les mandan a hacer electros? Cuando tienen ciertas características que para ellos son indispensables de valorar a través de un estudio. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos esta pequeña cápsula de cuándo es cuando tenemos que preocuparnos por el desarrollo del lenguaje de nuestro pequeñito. Es desde el principio, desde el año. Y si veo que no empieza a tener palabras sueltas, entonces hay que estimular más. ¿Y cómo vamos a estimular? Ahí les vamos a dar pequeños teratips. En nuestra página de YouTube vamos a empezar a subir estos videos, ¿ok? Yo les voy a dejar aquí abajito la página para que empiecen a buscarlos. Vamos a tratar de estar subiendo videos, uno cada tercer día o uno por semana, de acuerdo a cómo vayamos viendo la respuesta o la necesidad de la gente, ¿sí? Pero recuerden, si un pequeñito al año no empieza con sus primeras palabras, tenemos que empezar a estimularlo con cantos, con cuentos y sobre todo estimular la necesidad de comunicación, ¿sí?